Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Ay, espérenme, voy a buscar los audífonos. ¿Cómo están? Vamos a empezar con nuestro live de esta noche acerca de cómo vencer el miedo y ganar confianza. Que dicho así, de esa manera rápida, pues pareciera una utopía. ¿Cómo voy a vencer el miedo? ¿Cómo? O sea, el miedo es una emoción y ¿cómo se vence? Precisamente de eso es de lo que vamos a hablar. ¿De qué manera podemos vencer el miedo y podemos ir ganando confianza para, pues, para que no nos detengan tantas cosas, para no estar tan inmovilizados? A veces el cuerpo no te responde. A veces sientes tanto temor que no te salen las palabras o te duele el estómago o se te cierra la garganta o algunas pesadillas que yo tenía anteriormente cuando estaba estudiando la carrera y temía pues no pasar algún examen o mis prácticas o yo no hice tesis, yo me pude titular afortunadamente por promedio, así que bueno, me ahorré también esa carga de miedo. Pero lo que me pasaba era que yo soñaba que entraban a mi casa a robar unos ladrones. En alguna ocasión que yo llegué a una casa donde vivía con mi mamá, abrí la casa y salieron unos ladrones, pero salieron corriendo y se llevaron algunas cosas solamente. Y eso se me quedó muy, muy grabado. Y soñaba que yo abría y eran otros ladrones y que me querían como jalar. A mí me daba mucho miedo y entonces quería gritar porque había vecinos alrededor y yo quería gritar y me quedaba sin voz. A partir de ahí muchos de mis sueños de temor tenían que ver con la voz y yo no podía hablar. Bueno, pues después hasta me hice coaching de voz en radio, de locución. Pero bueno, fue mucho tiempo el que sí llegué a pasar con ese síntoma de no poder hablar, de que se me cortara la voz. Y también, bueno, existen otros síntomas, por ejemplo, sudoración excesiva, mareo, ganas de vomitar. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues esto es como la introducción de lo que vamos a hablar, pero vamos a ver qué es el miedo. Una de las grandes confusiones que tenemos es cómo vamos a vencer el miedo y después qué va a pasar con nosotros con ese miedo si yo venzo el miedo. O sea, imagínate, un Juan sin miedo. Había sido un cuento, o todavía lo hay, pero antes sonaba mucho el cuento Juan sin miedo. Un Juan sin miedo, pues yo creo que sería una persona con algún tipo de trastorno que pondría en peligro su vida. Eso es lo que sucede. Entonces, bueno, ahí viene la confusión, como a vencer el miedo y luego me quedo un Juan sin miedo y qué va a pasar conmigo. Ok, el miedo no se vence, el miedo no se le lucha al miedo. El miedo es una emoción, un estado psicológico en el que tenemos reacciones para que nuestro cuerpo pueda tener esa fuerza plus y pueda salvar la vida. El miedo tiene que ver con una fuerza extra. Vamos a ver la definición exacta, la definición que tenemos en diccionario, y es un estado psicológico que surge como respuesta de la conciencia ante una situación de peligro. Es normal llegar a sentir miedo. Imagínate que sales y que un perro te persigue y entonces agarras fuerza de quién sabe dónde y brincas y te subes a un poste. Saludos, Rebeca Monroy, saludos. Esto tiene que ver con el miedo. Eso no se tiene que vencer. O sea, yo no puedo vencer el miedo porque si venzo el miedo meto la mano en la estufa. Ya lo vencí. Y el miedo es tu amigo. El miedo no se vence. Al miedo se le conoce, al miedo se le pone una precaución, pero no en todas las circunstancias pues, se pone en peligro nuestra vida. No siempre es una cuestión de miedo lo que experimentamos, porque a veces ni siquiera estás en peligro y estás sintiendo los mismos, estás experimentando los mismos síntomas del miedo. Y no es miedo. Entonces, ¿qué es? Bueno, continuamos con nuestra investigación. ¿Para qué sirve la emoción del miedo? Pues ayuda a tu cuerpo a contender, o sea, a enfrentar, ayuda a tu cuerpo o a huir, a atacar o a huir. A enfrentar algo y si se presenta de una forma exagerada, entonces ahí viene, ¿qué viene ahí? Si se presenta de forma exagerada,
entonces viene un síndrome de estrés postraumático, ¿no? Por ejemplo, y no puedes dormir, días, horas, noches, no puedes dormir porque una y otra vez se presenta ante ti el síntoma de trauma. Yo me acuerdo cuando vivía en la Ciudad de México y era una niña y tenía como 9 años y entonces siempre me mandaban a las tortillas. Estas cosas que me sucedieron cuando era niña repercutieron mucho en mi vida de estudiante. Yo iba a las tortillas y uno de los miedos que se despertaron fue que en aquellos años había una plaga de unos gusanos que llamaban los azotadores y que se comían unos árboles que son muy parecidos a los ficus de aquí, ficus o focus, ficus. Y se parecían mucho a estos árboles, pero son más bajitos y su hoja es un verde muy oscuro. Había una plaga, entonces cuando yo iba caminando por la banqueta, pues me veía muchos gusanos en el piso y le sacaba la vuelta y me iba por la calle. Bueno, me pegaban sustos los automóviles porque pues, en la Ciudad de México no es como un pueblito donde va todo a vuelta de rueda, todos van a gran velocidad. Y ese fue uno de mis temores. Otro de mis temores fue cuando estaba yo en la fila de las tortillas, porque esa era mi gran salida, estaba en la fila de las tortillas y de repente volteamos todos los que estábamos ahí y una viejita iba cruzando la calle y un autobús, no era un camión urbano, era un autobús, iba dando la vuelta y atropelló a la señora. Entonces la señora se cayó y algo pasó con su cabeza porque como que reventó algo y había mucha sangre, casi me desmayó. Ese evento traumático no me dejó dormir todo el año. No, o sea, cada que pensaba o me iba a dormir y de repente abría los ojos y la sangre y la cabeza de la abuelita. Y de hecho, una circunstancia que me alejó mucho de esta parte de la psiquiatría fue ese evento en donde vi tanta sangre y de veras que sí tenía yo un estrés postraumático. Bueno, pues estos eventos también pueden provocar eso. Cuando es exagerada la exposición del miedo, cuando es algo muy impresionante, te acompaña un síndrome que se llama síndrome del estrés postraumático. El miedo es un botón que se aprieta automáticamente, empieza a trabajar el cerebro, empiezan a trabajar tus glándulas suprarrenales, toda tu sangre se llena de saludos, Israel. Toda tu sangre se llena. Julio César, saludos. Toda tu sangre se llena de adrenalina. Esa adrenalina tiene una función y la función de la adrenalina es que te dé esa fuerza, que te dé esa energía para poder escapar de ahí. Te decía que si te persigue un perro, ya estás en una barda, ya no sabes ni cómo te subiste. Viene esa descarga. Pero ahora vamos a ver. Ese es el miedo. Pero, ¿qué son los temores? Porque en muchas ocasiones tu vida no corre peligro, porque en muchas ocasiones no hay algo traumático, porque en muchas ocasiones te da miedo encontrarte a tu ex. A ver, ¿cómo explicas eso? He visto muchos de mis pacientes que me dicen, es que no me la quiero encontrar, no la quiero ni ver, me da miedo, me da miedo. ¿Cómo explicas que te dé miedo encontrar? ¿Lo vas a ver o la vas a ver de lejos nada más? ¿Qué explicación puede ser esa? Ok, esa explicación tiene que ver con el ego. Los temores forman parte del ego. Entonces, miedo es una cosa, miedo es tu amigo, miedo te salva y los temores no son tus amigos. Con los temores no corre peligro tu vida. El miedo es tu amigo porque te ayuda a salvar la vida. Si te sale una serpiente, bueno, corres, ¿no? Si te sale un alacrán, que aquí salen muchos y ya les he platicado, bueno, pues buscas la manera de matarlo o corres también. Ok, entonces salva tu vida el miedo, pero los temores intentan hacer lo mismo. Sin embargo, en una circunstancia donde tu vida no corre peligro, donde no te vas a morir, donde no va a suceder nada y lo que tienes que hacer es accionar. Y lo negativo de todo esto es que no acciones. Lo negativo de todo esto es que te quedes paralizado. Hay muchas reacciones ante los temores de esa manera. Algunas personas reaccionan rápidamente también ante el miedo. Rápidamente tienen una descarga, se les ocurren cosas. Vamos a hacer esto, vamos a hablar una ambulancia, se desmaya alguien y vamos a hablar una ambulancia. Trae el alcohol rápidamente. Y algunas otras personas pues se quedan paralizadas y no saben qué hacer. Y se quedan sin saber, sin moverse, ¿no? Ante el impacto. Ok, los temores también van a descargar esa adrenalina, también van a descargar esa cantidad, son 30 hormonas diferentes que se van a
a mezclar en tu sangre para que rápidamente lata el corazón. Por eso cuando tienes ansiedad te da taquicardia, porque es el miedo. Para que rápidamente tu sistema circulatorio, tu endocrino, pueda tener una fuerza extra. De esa manera, el temor te manda lo mismo. Pues sí, pero vas a hablar en público, pero tienes miedo de encontrarte a tu ex, pero te da miedo que vas a presentar un examen y entonces en ninguno de esos casos tu vida corre peligro. Incluso te da miedo el éxito o quizá te da miedo el compromiso o tal vez te da miedo el ejercicio de tu carrera o quizá te da miedo hablarle a una chica. O tal vez te da miedo dejar una relación tóxica que ya sabes que te está afectando mucho. O te da miedo estar soltera o soltero. O te da miedo casarte. Pero no es miedo, son temores. Son temores que vienen del ego y muchos de ellos se despliegan por nuestras heridas infantiles. Bueno, muy bien. Entonces, decimos que el miedo, ahí vamos a dejar una confusión. El miedo nos enfrenta. No vas a correr un coche a 200 kilómetros por hora. No te vas a subir a una moto sin casco a correr en la carretera. El miedo nos enfrenta. Eso no es. El que se enfrenta es el temor. Entonces, primero debemos localizarlo. Primero debemos darnos cuenta, ¿esto que me está sucediendo es un miedo o esto que me está sucediendo es un temor? Porque si esto que me está sucediendo es un miedo, entonces yo debo tomar ciertas precauciones. Mi conducta va a ser diferente a enfrentar el temor. Mi conducta va a ser completamente distinta. Punto número 1, conocer qué está despertando. ¿Es un miedo o es un temor? Si yo ya me di cuenta que es un miedo, bueno, entonces tengo que hacer lo que todo mi organismo y todo mi inconsciente me va a indicar, ya sea que corra y me suba una barda, que eso es automático, ¿eh? Pero si me está dando miedo porque se va a caer el techo y entonces ahí podemos tener un peligro, tantas lluvias, la humedad, el techo se va a caer y esto que estoy experimentando es miedo porque corre peligro mi vida. Bueno, en este caso, como en el caso de todos los problemas, cuando solucionas la decisión que debes tomar, el conflicto y el problema se soluciona. Cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, siempre tiene que ver con una decisión. Cuando tú tomas esa decisión, se resuelve el conflicto. Ok, entonces cuando yo tomo la decisión de arreglar el techo, sabes que vamos a sacar todo esto de aquí porque una noche puede ser que se caiga un pedazo de techo y esto es muy peligroso, eso es miedo. Tomas una precaución y vas a hacer algo por arreglar el techo y en ese momento el miedo va a desaparecer. Pero digamos que es temor, tú ya te diste cuenta, no hay ningún techo, ni está corriendo peligro mi vida. La verdad es que me da mucho temor empezar un negocio. La verdad es que me está dando mucho temor dejar esta relación donde el otro ya se fue, porque a veces ya se fueron y ustedes siguen ahí. El otro emocionalmente ya está en otro cantar, ya no está aquí. Y la única que está aquí cabalgando en un caballo muerto, que esa puede ser una relación muy intoxicada, soy yo. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo usar el temor a mi favor? ¿Cómo usar toda esta descarga de adrenalina para poder tomar confianza? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo enfrentar los temores si me paralizan? Y bueno, primero vamos a ver unas técnicas, porque si los meto de lleno en la solución, no van a querer ya sé cómo es esta reacción. Ok, vamos a ver unas técnicas y ahí les va. Una técnica puede ser la respiración diafragmática. La respiración diafragmática es un tipo de respiración que se utiliza en el trastorno de ansiedad y en cualquier emoción disparada como la ira, como la tristeza, la depresión, incluso el miedo. Y es una respiración donde respiras por la nariz y el aire baja por medio de tu sistema respiratorio y no se quedan los pulmones. Cuando hacemos ejercicio, vamos corriendo o hacemos ejercicio en casa o nos cansamos, respiramos y hasta levantamos los brazos. Y exhalas, ¿no? Y inhalamos otra vez y exhalas. La respiración diafragmática no es así. Vas a tener tus hombros abajo, no subas la clavícula.
tus hombros abajo, vas a respirar por la nariz, a ver, vamos a hacerlo todos juntos, vas a respirar por la nariz y el aire lo vas a llevar hasta el abdomen. El diafragma tiene un tejido muscular que va a hacer con el entrenamiento que vayas teniendo este control de tu respiración. A veces estás muy nervioso y te dicen, respira profundo y hasta levantas los brazos. No, 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 porque ahí pierdes energía. Mantén tus hombros abajo, inhala profundamente por la nariz, lleva hasta el abdomen, a que se infle así la pancita, que se infle. Lleva hasta el abdomen el oxígeno, conténlo ahí, cuenta hasta 4 y luego exhalas por la boca de una manera suave. Inhalas otra vez, cuentas hasta 4 y cuentas hasta 4 también inhalando suavemente. Esta es una respiración diafragmática que también la utilizamos para hablar en público precisamente porque calma la ansiedad. Esta es una respiración diafragmática base para el manejo de ansiedad. Esta y la respiración antiestrés. Inhalas, haces tu respiración diafragmática cuando estás sintiendo mucho temor y no te explicas por qué. Y entonces cuestionas tus pensamientos. ¿Esto que estoy pensando puede ser real? ¿Esto que estoy pensando de dónde viene? ¿Esto que estoy pensando me ayuda o me perjudica? ¿Esto que estoy pensando es real? Y entonces vas a cuestionar tus pensamientos. Ese es el paso número 2 de la técnica. El número 3, todo hazlo relativo. Todo puedes decir, puede ser o no puede ser. O sea, no es una verdad absoluta. Esto que estoy pensando puede ser real o quizá no lo es. Hazlo relativo. Avanza si es algo traumático. O sea, por ejemplo, ese trauma que les platiqué yo, que yo no podía dormir porque nada cerraba los ojos y veía a la señora atropellada. Y cerraba los ojos y veía a la señora atropellada. Entonces, ahí es un trauma. ¿Y qué creen que hice? ¿Ustedes creen que dejé de ir a las tortillas? No. En primer lugar, porque no me dejaron. Yo no dejé de ir a las tortillas. O sea, me decían, no va a volver a pasar. Es que me da miedo. ¿Qué tal si atropellan a otra persona? Es que tienes que seguir yendo. Ok. Y seguí yendo a las tortillas y me llegó un momento en que ya se me olvidó. Pero tienes que, si es algo traumático, entonces tienes que seguir avanzando en tu vida, en tus cosas, en tu pensamiento. Obviamente que si cruzaste por un evento traumático, tienes que asistir a terapia. Tienes que asistir a terapia para que utilices más herramientas y puedas manejar esa circunstancia. En alguna ocasión tuve una paciente que en su primera sesión llegó muy asustada. Llegó y hasta volteaba para todas partes. Y pasa, no pasa nada, adelante, pasa. Y cuando estuvo adentro me platicó que venía del banco y que estuvo a punto de tener un paro cardíaco, que no era un paro cardíaco, eso se siente en la ansiedad, porque en alguna ocasión a ella la robaron, iba para el banco y le robaron su bolsa y le quitaron todo el dinero y que se estaba dando cuenta que ya no podía ir al banco, que no podía quitarse ese pensamiento y que de verdad quería trabajar con eso porque ya no podía más. Y bueno, estuvimos trabajando acerca de esta ansiedad que ya se había convertido en una ansiedad generalizada. Los problemas no se arreglan solos. Si los dejas, se hacen grandes hasta que ya no puedes con ellos. Tienes que trabajar con ellos. Y esa es una manera de afrontar. Esa es una manera de, a ver, voy a enfrentar esto que estoy sintiendo. No lo voy a evitar o evadir. Formas fáciles de evadir los temores. El alcohol, el cigarrillo, la comida, el internet. Hay muchas maneras de evadirlo, pero obviamente que las cosas que te causan mayor daño son cosas externas, como las sustancias. ¿Okay? El que consuma sustancias, ya sea alcohol, ya sea nicotina, ya sea cualquier tipo de droga, eso es lo que va a ir autodestruyéndote. En lugar de destruir el temor, te va a destruir a ti. Está mal enfocado. No se trabaja de esa manera. Y por lo regular, cuando aparecen estas adicciones, es porque tú no has sanado alguna de tus heridas emocionales, porque están aún ahí. ¿Cuáles son las heridas emocionales? Pues las heridas emocionales que siempre han existido en la psicología. Esto no es algo como que últimamente ha tomado una modita hablar acerca de las heridas del alma. No son del alma, son heridas traumáticas. Son heridas traumáticas, aunque bueno, Aristóteles en su libro del alma, cuando hacemos un recorrido al inicio de la psicología, que todavía no era una ciencia independiente, que era parte de la filosofía, él escribe del alma. Entonces, por eso algo tiene que ver
las heridas emocionales que son traumáticas con las heridas del alma. Cuando tú no has resuelto estas heridas, vienen una y otra vez. Ojo, no es sanar. Ojo, no es que ya cerró. No. Es trabajarlas, es entenderlas, es comprender en qué momento la otra persona está tocando mi herida de rechazo o mi herida de abandono o mi herida de traición o de humillación o de injusticia. Y lo que se le llama las máscaras dentro de la literatura, dentro de la teoría, no es otra cosa más que mi comportamiento ante el trauma. Pero es que no, mi vida no ha sido traumática. Hey, el trauma no quiere decir que sea doloroso, no siempre lo es. Las situaciones traumáticas, cuando somos niños, las percibimos de otra manera. Una situación traumática para un niño puede ser extrañar, sentirse solo. Esa es una situación traumática que después en la vida adulta se va a reflejar en todas sus actividades, en toda su vida, en la pareja, con los hijos, con los amigos, en el trabajo, o sea, en todos los ámbitos. No creas que una herida emocional o traumática solamente se va a reflejar en la pareja, y por eso no tengo pareja, y por eso no quiero pareja. No nada más ahí, sino que o culpo a mi pareja, tú tienes la culpa, como el meme que le subí de Luis Miguel, que bueno, morí de risa, me pareció muy gracioso. No es que el otro tenga la culpa, de hecho las culpas no existen, deja de decir culpa, quita de tu vocabulario la palabra culpa y cámbialo, porque por lo regular nuestra mente no le gusta tener vacíos, y cámbialo, sustitúyelo por la palabra responsabilidad. Y así te preguntas, ¿es mi responsabilidad o no es mi responsabilidad? Vas a ver que esto es clarificante, vas a ver que te vas a dar cuenta si sí estás dentro de la responsabilidad o hasta dónde llega tu responsabilidad, porque la culpa solamente te sirve para dar vuelta en el mismo lugar, para estarte flagelando, para estar culpándote y no resuelves nada. Y este mundo es práctico, este mundo es de resolver, no te duermas, te quedas ahí en una circunstancia dormido y la vida se va. Platicaba también con uno de mis pacientes acerca de cómo años atrás, generaciones anteriores, que tenían a veces una vida muy predecible, una vida muy predecible, una vida muy monótona. Y entonces al final de sus vidas escriben algunas reflexiones muy bonitas y que llegan mucho y muy llegadoras acerca de lo que les hubiera gustado hacer en la vida. Me hubiera gustado viajar más, me hubiera gustado conocer más gente, me hubiera gustado compartir más, me hubiera gustado estar más conmigo mismo, me hubiera gustado. Esas experiencias son las que nos llevan a través de las generaciones a reflexionar y a tomar decisiones diferentes con nuestra vida. El estar, siempre les he dicho también, que estabilidad no es eternidad. Estabilidad no es estar eternos en un lugar, en un mismo trabajo, busca otras cosas, diversifica tu vida, aprende. Cuando cambias de trabajo, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? Raro, ¿no? Los primeros días son extraños y después empiezas a dominar el nuevo trabajo y empiezas a tomar la palabra clave de esta noche, la palabra que esta noche es la protagonista, confianza. Empiezas a tomar confianza en el lugar en donde llegas y empiezas a tomar confianza en tu desempeño, en tu trabajo. Y entonces, ¿qué pierdes? Los temores. Y pueden surgir nuevos temores porque nunca vas a terminar de solucionar tus temores. Nunca se va a terminar el miedo como ninguna de las otras emociones. Nunca se van a terminar. Por eso tienes que identificarlo. Por eso tienes que saber de qué se trata y no sentirte perdido cuando aparecen las emociones intensas que incluyen la tristeza, el miedo, la ira. La ira es una emoción muy frecuente. La tristeza no es tan frecuente. Podemos llorar 5 veces al año y cuántas veces al mes nos enojamos. La ira es muy frecuente, sobre todo en este mundo de neurosis en el que vivimos actual. Ok, entonces decíamos que los problemas no se arreglan solos y que tenemos que asistir a una terapia si tu miedo exagerado te ha llevado a
síndrome de estrés postraumático. O sea, esto ya es la exageración. Esto ya es la exageración del miedo cuando ha sido impactada por circunstancias muy adversas o porque tus heridas emocionales no las has trabajado, están a flor de piel. Y bueno, yo he escuchado pacientes con heridas de abandono latentes en unas parejas de 25 años y que todavía la siguen experimentando y de hecho que la alimentan continuamente. Por una parte la herida de abandono y por otra parte la herida de rechazo y viven en el temor de dejar una relación que no les hace feliz. Ok, entonces vamos a trabajar todo eso. ¿Y cómo usar el temor a mi favor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué es tan importante esta parte de los temores? Porque si tú no confrontas el temor, entonces no vas a avanzar. Hablábamos hace rato de la técnica que les comentaba de hacer respiración, cuestionar los pensamientos, relativizarlos, hacerte preguntas constantes de ti mismo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a utilizar esas técnicas cuando estoy sintiendo temores? Para clarificar. Estos son ejercicios de clarificación, para que tengas claro. También me he encontrado con circunstancias en las que la persona adulta no sabe lo que quiere en su vida. Es más, sabe que no quiere estar ahí, pero no sabe ni cómo lo va a resolver, ni tampoco sabe qué va a hacer después. ¿Y qué crees? Que por lo regular no lo sabemos. Por lo regular tenemos que hacer uso de la confianza en nosotros mismos para poder llegar a dar esos pasos. ¿Cómo podemos vencer a los temores? El paso número 1 es identificarlos. El paso número 2 es, si ya te diste cuenta que llevas una vida de temores, cambia tu filosofía de vida. ¿Y cómo la voy a cambiar? ¿Me voy a ser budista? Bueno, si te ayuda, sí. Pero la filosofía de vida quiere decir cómo estás enfocando tu vida, qué significado, qué sentido le estás dando a tu vida. ¿Y de dónde viene el sentido de vida? Viene de los pensamientos. Si tú no puedes avanzar, si tú, hasta acerque la cámara para que podamos hablar así, más íntimamente, más de cerca. Si tú no puedes tomar esa decisión que sabes que va a resolver tu vida, que sabes que va a resolver tu problemática, porque ni siquiera sabes de dónde empezar, empieza con tus pensamientos. Empieza a cambiar el significado de tus pensamientos, porque tus pensamientos te generan emociones que te llevan a la acción. En el momento en que empieces a trabajar tus pensamientos, vas a tomar confianza y fuerza para accionar. Es muy importante tener confianza en ti mismo para poder vencer los temores que se presentan cotidianamente y a veces por circunstancias en las que vivimos últimamente. No confiar en ti es de verdad una clave para fracasar. O sea, no confiar en ti es una garantía del fracaso. Te va a llevar al fracaso si no confías en ti. Es que tengo autoestima baja, es que soy insegura. Tienes que trabajar esos aspectos. ¿Cómo? Vamos a hacer un rastreo. ¿De dónde vienen? A veces hay personas que dicen, no, pues es que yo ya hice el rastreo, pero a mí me trataron muy bien, yo no le sufrí nada, ¿no? Y además no es necesario que yo sufra para estar feliz y estar bien. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrirle? No, ok, no, obviamente que no tienes que sufrir para ser feliz, pero la sensibilidad viene después que pasaste momentos difíciles. No es necesario tampoco, no es necesario hacerlo. Lo que sí es necesario, aparte de la madurez, lo que sí es necesario es que te des cuenta qué es lo que estás viviendo y cómo lo viviste. Si tú fuiste una persona sobreprotegida, que puedes llegar a confundirlo con demasiado amada, si tú eres una persona sobreprotegida, vas a tener muchos conflictos para desenvolverte en tu día a día, porque vas a pensar que el mundo te lo debe todo y te va a hacer sufrir aquella circunstancia donde los demás no te apoyen. Y mira que a veces te estás desenvolviendo en circunstancias de personas muy individualistas que no te van a ayudar y que te lo tienes que arreglar tú sola. Y tal vez ya no van a estar mamá y papá para hacerlo. Y ahí es cuando sufres. Y ahí es cuando no sabes qué hacer. Y ahí también aplica que cambies tu filosofía de vida. ¿Por dónde empieza? Por aquí. Acuérdense, toda filosofía tiene que ver con el pensamiento.
porque la mayoría de nuestros pensamientos, bueno, dice Rafael Santandreu, este psicólogo cognitivo-conductual que yo sigo mucho y que me parece maravilloso, sus libros me encantan. Bueno, él dice que el 95% de lo que pensamos no tiene sentido. Y sí, no tiene sentido. Yo no sé si les habrá pasado a ustedes, a mí sí me sucedió, pero cuando estábamos en plena pandemia, llegaban a mí muchos pensamientos del pasado muy extraños. Y tal vez era ese contacto tan cercano que tuve conmigo misma, que bueno, a mí siempre me ha gustado estudiar y estudio muy frecuentemente, pero en ocasiones pensaba, aquel perrito que se me murió, ¿qué tal si yo hubiera hecho tal cosa? Y no pasan las cosas de esa manera. Y me encontré con algunos pensamientos así. En ese momento dije, hey, esta es la parte que afecta el estrés, el que hagas una revisión no objetiva de los sucesos, porque en el hoy ya no te acuerdas de muchas cosas que pasaron anteriormente, porque los recuerdos se van haciendo como una copia fotostática que la pasas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y después eso es ilegible. Y ya no entiendes por qué tomaste esas decisiones. ¿Por qué fue que el camino te llevó a tal lugar? ¿Por qué no tomaste una decisión diferente? Y es que en aquel momento no tenías las herramientas que tienes ahora. Es que en aquel momento no tenías la experiencia de vida que tienes ahora. Y si haces una revisión, tal vez lo hagas de una manera muy dura, recriminándote que no tomaste ciertas acciones. Y mucho de eso lo hizo la pandemia. ¿Qué hacer en ese momento? Cuestionar tus pensamientos. Empezamos con un cambio de filosofía de vida. Y para eso hay muchos libros. Yo les recomiendo El arte de no amargarse la vida, del psicólogo Rafael Santandreu, Ser feliz en Alaska, del mismo psicólogo Rafael Santandreu, y Los pilares de la autoestima, de Nathaniel, no me acuerdo su apellido, pero búsquenlo ustedes, Los pilares de la autoestima, para que empieces a trabajar en tu seguridad. Lo más importante para enfrentar el miedo, adivinen qué es. ¿Qué es? La confianza. Es la confianza que tengas en ti mismo. Confianza quiere decir hacer. Con la confianza tienes que dar pasos. Existe otro de los libros que a mí me marcaron mucho en mi vida de estudiante y que se llama Enfrentar el miedo. Se los voy a poner aquí abajo cuando termine el live, porque no me acuerdo el nombre de la autora, pero se llama Cómo enfrentar el miedo. Y la autora habla acerca de que tu vida está compuesta por, tú estás al centro y hay unas órbitas, ¿no? Digamos que está mi primera órbita y luego hay otra órbita y luego hay otra órbita. Cada una de esas órbitas habla acerca de tu confianza a avanzar. Si, por ejemplo, quieres hablarle a una persona porque te parece atractiva o quieres enviar tu currículum a algún trabajo y no te animas o quieres abrir un negocio, primero para llegar a la última órbita tienes que ir paso a paso. Tienes que ir a la siguiente órbita y después a la otra. Digamos que yo quiero estudiar una nueva carrera universitaria o quiero empezar a estudiar apenas. Soy un joven que salió de sus estudios de preparatoria y no sé qué hacer. O cualquier persona que quiere entrar a una licenciatura. ¿Cuál sería el primer paso para vencer y llegar al final en toda esta escala de órbitas? Pues el primer paso sería ir a esa universidad o entrar a internet para investigar qué carreras tiene. Si es la carrera que yo quiero. A ver, mira, yo quiero comercio internacional. ¿En dónde está? Ya venciste. Ya venciste la primera órbita. Ya venciste tu primer tramo de temor. Pero ya cuando estás ahí, estás otra vez en la zona de confort. Ya otra vez estás a gusto porque ya se venció, pues ya. ¿Cuál sería la siguiente órbita? Pues quizá investigar cuándo van a hacer los exámenes. ¿Cuál sería la siguiente? Estudiar para los exámenes. Presentar el examen. Llegar el primer día de clases. ¿Se dan cuenta a cuántos temores tenemos que enfrentarnos en esta parte del sistema de órbitas? Pero de qué manera vamos dando esos pasos y a veces ni siquiera nos damos cuenta que ya los fuimos avanzando. Yo quería abrir mi negocio, pero pues no sabía de qué negocio, me puse a investigar, seguí a algunos emprendedores y ya vi un negocio de gorditas. Entonces, esa es la primera órbita. Ya me di cuenta que voy a emprender. La segunda órbita, ¿en dónde? Ay, me da miedo la renta. ¿Y qué tal si no pega? Y mi vecina no le pegó y yo, ¿cómo lo voy a hacer? Ok, ahí hay temores. Cuando enfrentas eso, dices, bueno, es que aunque mi negocio de gorditas
no siga adelante, yo maneje números rojos y lo cierre, mi vida no se va a acabar ahí. No es un barranco en donde te avientas porque ya se acabó. No, cuando llegue ese momento siempre vas a saber qué hacer. Cuando llegue ese momento puedes manejar los resultados. Es que, ¿qué tal si queda de ver? Puedes manejar los resultados. Eso es tener confianza en ti. Por eso es tan importante hacer, porque entonces caeríamos en un círculo vicioso. No hago porque no tengo confianza. No tengo confianza porque no hago. No hago, pues lo tienes que romper. Y lo podemos romper con cosas sencillas. Tampoco es necesario que llegues del punto cero al final, o sea, a la meta. Tampoco eso puede llegar a suceder. Tienes que ir paso a paso y eso va a hacer que tus temores bajen y que puedas avanzar. Bueno, es una relación tóxica. Estoy en una relación tóxica desde hace 20 años y ya no quiero estar aquí, pero me da miedo. Además, es lo único que he conocido. Además, pues sí, he intentado que la relación funcione. Tampoco es que me cruzo de brazos y no funciona. Y entonces yo ya no sé si amo o no amo. ¿Por qué no lo empiezas a investigar? ¿Por qué no empiezas a ir a una terapia para que te conozcas más? Porque eso es lo que hacemos en terapia. Te conoces más, sabes lo que hay aquí adentro. Te das cuenta cómo reaccionas, porque a veces no lo sabemos hasta que suceden las cosas. Y entonces te sorprende porque reaccionaste de esa manera. Pero cuando empiezas a conocerte, ya sabes de qué manera puedes llegar a reaccionar. Ya no te sientes asustada por tus reacciones, porque vas a decir, bueno, lo hice, fui valiente, o lo hice, tomé un riesgo, o confronté tal cosa, o puse límites, porque ya vas a tener confianza en ti misma. Por eso es tan importante el autoconocimiento. ¿Qué hacer? ¿Qué más? Bueno, pues la autoconfianza te asegura el éxito, así como lo escuchaste. Y el éxito no quiere decir que todo te va a salir bien, porque entonces eso sería sentirse omnipotente, alimentar la soberbia y la vanidad, porque a mí todo me sale bien. No. Esto tiene que ver con que algunas cosas salen bien y otras no, pero que tú puedes manejar ese resultado, sea cual sea. Y si me quedo sola porque me salgo de esta relación tóxica, ¡qué bien! Porque así vas a poder enfrentar tus pensamientos y cambiarlos. Enfrentar los pensamientos no es de miedo, no es de temores, es nada más entender, oye, yo estaba pensando de esta manera, las cosas no son así. Es aprender. ¿A qué venimos a esta vida? A aprender. Somos eslabones, somos escalones para que otras personas vayan avanzando. Hoy platicaba con una de mis pacientes y le decía, nuestra misión en esta existencia de aprendizaje es continuar lo que otros vienen haciendo. Todo esto que tenemos, o sea, en los 80, pues no nos imaginábamos que íbamos a tener un like como el que tenemos ahorita. Yo viví los 80 y pues sí veías como el 007 y donde estaban hablando así en videollamada y eso era muy ciencia ficción. Pero alguien tuvo la idea y por eso lo plasmaban en el cine. Alguien ya tenía la idea. Todo lo que estamos viviendo ahorita, todo lo tuvo una idea, una persona antes. Y esto de tener las videollamadas, esto de tener el internet y las redes sociales, es una idea vieja, no es una idea de ahorita. En los 70 empezó toda esta revolución tecnológica. Y entonces hubo unas personas que fallecieron y se quedaron aquí y vinieron otras. Y después esas se quedaron ahí y vinieron otras. Y ese es nuestro lugar en esta cadena. A eso venimos, a aprender para enseñar y para mover esta parte de nuestra especie humana. Ese es el sentido de la vida. Pero en el hoy, tú te puedes dar más sentidos. Tu propio sentido puede ser tú. Pero ¿qué tal si el sentido te lo dan también tus hijos? O una buena relación, o si el sentido de tu vida está en tus padres, está en tu carrera fabulosa, está en tu trabajo o en tu negocio, o a ti no te gustó la universidad, pero eres wow en tal negocio. Eso es lo que da sentido a tu vida. Si alguna persona piensa que le da sentido a su vida cortar el cabello y pintarlo y esto le tiene en movimiento, en aprendizaje, en saber tendencias, ese es el sentido de vida. Ahí está, nosotros se lo damos. Y un sentido de vida no tiene que ser, ay, quiero pasar a la historia, qué padre.
pero ese no es. O sea, si tú lo tienes bien, pero no es obligatorio para todos. Tú puedes tener, una mascota te puede dar un sentido de vida. Porque luego le piensas, y bueno, ¿qué hacen mis mascotas sin mí? A ver, déjame cuido. Por eso le da también sentido a tu vida. Entonces, bueno, pues de qué manera, en el título, de hecho lo hice a propósito, en el título de este live está la respuesta. Es, ¿cómo enfrentar el temor y tomar confianza? Bueno, pues cuando accionas, enfrentas el temor y tomas confianza. Y cuando tienes confianza, enfrentas otros temores. Y cuando enfrentas otros temores, tienes más confianza. Y cuando tienes más confianza, enfrentas más temores. Ustedes han visto este tipo de personas que son fabulosas, que van enfrentando y cada vez parecen más titanes, cada vez parecen más invencibles, porque ya lo encontraron, porque ya se dieron cuenta dónde está la clave, dónde está el botón del éxito. Ahí está para todos. Oprímelo, está en tu vida. Bueno, pues saludos a todos los que estuvieron, saludos Feli, a todos los que estuvieron acompañándome, muchas gracias. No llegó al final. Lucerito Santana, te mando un abrazote, muchísimas gracias. Ernesto, saludos a todos los que estuvieron acompañándome esta noche, muchísimas gracias y los espero la próxima semana. Bueno, nada más para finalizar, la próxima semana en Jueves Desvelado. Por último, evita huir de tus temores, porque eso resta confianza en ti mismo. Verbaliza tus temores, háblalos, porque cuando tú hablas algo, desaparece el temor, y eso es lo que nos pasa dentro del consultorio. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Los que no alcancé a saludar, saludos. Les saludo ahí escribiéndoles. Yo soy Arendira Gámez y soy psicóloga. Les voy a compartir el cuento zen de Querétaro Saturno de esta semana. Creo que no se los compartí. Se los voy a compartir para que es un minutito. Esta participación que tengo en la página Querétaro Saturno es una página que me gusta mucho porque tiene muy interesantes noticias. Visítenla, les invito. Es que de 2 minutos, cuando mucho, la participación es una participación cortita y me gusta porque son así como muy definidas. En esta ocasión que hablé acerca de un cuento zen de cómo cambiar el pensamiento negativo. Se los voy a subir. Muchas gracias, muy buenas noches.